a Paula Tábara, ella es politóloga. Muy buenos días. Hola, Paula. Buenos días, Mabel. Buenos días, Jaime. Hoy entonces se presenta ante el Congreso de la República el Gabinete Bellido. ¿Cuáles serían los escenarios? Bueno, la verdad es que creo que nos encontramos fundamentalmente frente a tres escenarios posibles. Uno, muchísimo más complicado, que es que se le diera una confianza holgadamente, digamos, ¿no? Que parece bastante difícil e improbable, visto lo que hemos visto en estas semanas. Otro es que se le negase la confianza, que aparecía como un escenario no tan probable en la medida en que fuese esta bala de plata primera, soltarla muy pronto, perder muy rápidamente esta primera vida en la contienda entre el legislativo y el ejecutivo, pero que a raíz de estos últimos descubrimientos, de estos últimos reportajes sobre algunos ministros, pues parece más, de todas maneras, cobrar un nivel de fuerza, ¿no? Y la otra opción, que hasta ahora parecía la más probable, es que tengamos una confianza que se dé, pero por muy poquita diferencia. De modo que sea un pase usted, señor Bellido, pero no le respaldamos, ¿no? Y a partir de allí, más bien lo que tengamos es un conjunto de interpelaciones a los ministros que están más cuestionados. Ajá. De modo que es como un pase, pero no crea que no vamos a tomar acción frente a aquello que no nos gusta. Pero, a ver, esto no es el voto en blanco, ¿no? Paula, en política no hay casualidades, ¿no? ¿Y cómo percibes tú que en el contexto del voto de confianza aparezca este movimiento que estaba planeado, que estaba ya, digamos, planificado, era parte de una agenda, un calendario? Montesinos tenía que salir de la base naval, van a tener que salir los otros también, los cabecillas senderistas, pero ellos van a ser después, hay un plazo hasta enero del 22, etcétera, etcétera. Pero aparece esto, aparece en el escenario, en el tablero, y provoca reacciones en congresistas de Fuerza Popular. Y Cerrón va más allá y habla de que se acabaron las cárceles doradas y que también Fujimori tendría que abandonar la prisión de Diroes y ser llevado a un penal común, digamos, ¿no? ¿Cuánto para ti, porque repito, en política no hay casualidades, cuánto para ti crees tú que este factor Montesinos colocado por el gobierno puede darle al gabinete cierta estabilidad? No es que sea algo jalado de los pelos, como te digo, porque al final ha provocado que esto ingrese a la discusión y que genere reacciones, y que reaccione la señora Fujimori, que reaccionen los congresistas de Fuerza Popular. Y hoy precisamente se presenta el gabinete. Así como nada es casualidad en la política, también es cierto que todo tiene que ver con la narrativa que finalmente logra ese triunfo, es decir, con el discurso que se logra poner sobre una acción. Creo que el presidente Castillo y quizás también el señor Cerrón han intentado que esta acción, que efectivamente también podría haber sido realizada mañana, ¿no es cierto?, la próxima semana o un par de días antes, que esta acción cobre relevancia en el sentido de recuperar esta dicotomía entre la lucha contra la corrupción, ¿no?, de nosotros somos nuevos, vamos a pelear contra estos factores. Recuerden que Montesinos intentó cambiar las elecciones y quizás se quiso aprovechar eso para de alguna manera pues también presionar. El asunto es que en la narrativa también ha aparecido la idea de esto es un chantaje, esto es una venganza, porque no hay un contexto de credibilidad o confianza todavía establecida férreamente con el presidente y su gabinete, ¿no? Entonces creo que al final lo que va a ocurrir es que hoy seguramente ese tema estará muy presente, y cuando esto vaya a cobrar peso, quizás más que adentro del Congreso, hacia la ciudadanía, porque finalmente no deja de ser esta la primera vez que el presidente Castillo va a tener, a través del premier Bellido, un ingreso más de gestión, ya no solo del discurso político del 28 de julio, sino de cómo voy a gestionar el Estado, y esto también se hace de cara a la ciudadanía, a quien está mirando y que tampoco es un respaldo que haya logrado hasta ahora ganarse a plenitud, ¿no? ¿Dónde quedaron entonces estos trascendidos importantes, de buenas fuentes, de cambios de primer ministro, de cambios de ministros?
hay reseñas, crónicas en diferentes medios de comunicación, ¿no? De periodistas, de investigación, que hablan pues de este enfrentamiento, esta imposición de Cerrón ante las decisiones de Pedro Castillo, que sí estaba dispuesto a cambiar de miembros en el gabinete. Hoy La República habla de un buró en la sombra, ¿no? Como que hay un gobierno paralelo integrado por el señor Cerrón. Ahí también está Guido Bellido, está Iván Merino y Guillermo Bermejo. ¿Quiénes son los que realmente toman las decisiones? Eso lo va a tener muy en cuenta el Congreso de la República hoy, cuando finalmente pues dé o no el voto de confianza. Y como bien dices, Paula, esto no asegura, ¿no?, que haya ni siquiera una luna de miel. Probablemente lo que estemos viendo en los próximos días es más enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ahora, todo eso, Mabel, tendrá que dilucidarse o por lo menos ponerse en evidencia precisamente el día de hoy. El día de hoy el gabinete de Bellido, el señor Bellido, tendrá que mostrar sus cartas y la oposición mostrar las suyas. Va a ser sin duda un duelo de ideologías, de posiciones, y esto va a tener para largo. Paula, estamos contigo nuevamente. Ahora sí. Perfecto. ¿Cuál es entonces para ti, vamos, no sé si haciendo un ejercicio de futurología, pero por lo menos con las cartas puestas sobre la mesa, con los personajes puestos en el escenario, cuál es tu proyección sobre lo que va a pasar el día de hoy? A ver, lánzate. Mira, precisamente porque son difíciles los ejercicios de futurología, yo diría que en los últimos días, precisamente a raíz de todos estos conflictos que surgieron, como comentaba Mabel, ¿no?, sobre si se cambia o no se cambia, como decía yo ahora además, con estas informaciones que han surgido sobre algunos ministros, creo que hasta hace quizás un par de días hubiera afirmado con más contundencia que íbamos a tener un voto de confianza, por poquito, ¿no?, raspando, con la nota justa. Ajá. Y seguramente en el inmediato, y yo creería que incluso quizás poniéndose sobre la mesa hoy mismo, algunas remociones de ministros. ¿Tú crees? Hoy mismo dices que se puede producir. Creería que eso quizás se hubiese podido decir con más, es lo que me inclino a pensar, pero creo que ahora mismo el escenario es un poco más incierto que hace unos días. O sea, ponte que si hubiese colocado la renuncia del señor Maraví, ¿no?, que es uno de los más cuestionados, digamos, o Ayala. Sí, por ejemplo, sí, que se hubiese podido cuestionar más en el proceso inmediato, pero ahora mismo también es cierto que para el Congreso, con estas últimas informaciones, por ejemplo sobre el propio señor Maraví, hay más costos políticos para todas las bancadas, ya no solo para la derecha, sino para las bancadas de centro también, en dar la confianza. Entonces este escenario se vuelve un poco más nebuloso, ¿no? Ahora, yendo al fondo del asunto, que es finalmente la exposición, y más allá de la cuestión ideológica polarizada y en algunos casos irreconciliable dentro del Congreso de la República, ¿qué es lo que se espera, ¿no?, del contenido del mensaje? Quizá una lista de buenas intenciones, como el mensaje a la nación, o algo ya más estructurado. Te pido, Paula, por favor, que nos respondas tras la pausa. Regresamos con Paula Tabra. Una síntesis de lo que recoge hoy el editorial del Comercio. Es lo que se ha venido diciendo en todos estos días, ¿no?, que la presencia de ciertos ministros ciertamente opaca o desalienta, ¿no?, un voto de confianza firme y decidido. Pero también están las dichosas balas de plata, es decir, que si el Congreso, como dice aquí el Comercio, de manera principista, ¿no?, le niega la confianza, va una. Y como diría Bermejo, 2 confianzas negadas, chau Congreso, que es lo que el ala dura de Perú Libre estaría deseando, que eso es lo que ocurra. La otra salida de la oposición es votamos en ámbar, ¿no? Diana Falcón hacía reseña de anteriores cuestiones de confianza. Yo creo que esto va a durar bastante, ¿no? Este día va a ser largo, quizá un día de más de 24 horas.
¿Cómo ves tú las cartas puestas sobre la mesa, Paula, en ese contexto tan delicado, ¿no? Ministros que deben renunciar para un sector grueso de la oposición, que el gabinete vaya así como está, y el desenlace, ¿no? O durante la investidura, que se puedan producir incluso algunas sorpresas, ¿no? Sí, en realidad, mira, yo creo, Jaime, que lo que hay que tener claro es que del día de hoy nadie va a salir 100% contento. ¿Ya? El presidente Castillo podría obtener un gabinete con un respaldo mínimo, una confianza holgada es bastante improbable, entre otras cosas porque hay que reconocer que para una ala de la oposición, la más recalcitrante, quizás digamos, incluso el cambio de gabinete, el cambio de premier, probablemente no serían suficientes para encontrar un camino de diálogo, ¿no? Entonces, porque sería bastante contradictorio con el resto del discurso que han mantenido este tiempo. Entonces, si obtiene una confianza el presidente Castillo va a ser ajustada y seguramente, como decíamos, con una continuidad igual de los cuestionamientos a los ministros. Hay que decir ministros porque además hay muy poquitas mujeres en este gabinete, ¿no? Y por el otro lado, si el Congreso le niega la confianza, pues pierde una bala de plata, pero si se la da, también puede tener los costos hacia la ciudadanía con estos cuestionamientos que hay. Entonces, el día de hoy, digamos, y el día de hoy o de mañana, porque probablemente sí, será muy largo, hay que tener en cuenta además que todos los congresistas son nuevos, así que también todos los congresistas quieren tener el espacio de empezar a mostrarse a la ciudadanía, tendremos muchísimos oradores seguramente en torno y alrededor de otras cosas también, ¿no? Pero que hablarán el día de hoy. Vamos a salir pues de un proceso de confianza, yo creo, en el que de todas maneras todos salen golpeados. Lo que sí esperaría realmente es que luego de esto podamos empezar a avanzar a los temas de gestión del Estado que son tan necesarios a puertas de una tercera ola. Y precisamente sobre ese punto, Paula, más allá de todos estos escenarios que se plantean, ¿qué es lo que se espera de este discurso, de esta presentación que hoy va a realizar el primer ministro Guido Bellido? ¿Qué es lo que debe contener, ¿no? Y cómo es que debe enriquecer, en todo caso, si es el caso, esta discusión, ¿no? Porque lo que necesitamos, lo que no sabemos, es cuáles son las directrices y cuál es el norte de este gobierno. Efectivamente, Abel, como bien decías, en realidad hasta ahora hemos tenido como el discurso de las buenas intenciones con muchos proyectos, que es positivo, que es normal en un discurso como el que tuvo que dar el presidente Castillo el 28 de julio, pero ya corresponde un discurso que por parte del premier Bellido más centrado quizás en los temas de gestión, más específico, más técnico, si quieres, digamos, también político, por supuesto, pero que muestre una orientación clara del gobierno. Por un lado, porque la crítica a no tendrán capacidad de gobierno la hizo su propia oposición desde la campaña electoral, y entonces siempre está como esa nube encima que tienen que empezar a dejar de lado, y por otro porque el propio discurso político solamente no les va a bastar para luego, sea cual sea el resultado, alegarse haber salido exitosos de este proceso, digamos, de confianza, ¿no? Si pueden decir, bueno, nosotros mostramos realmente más allá de las miradas de los ministros, nosotros mostramos que teníamos un plan, que teníamos técnica, que estábamos listos, pues esto puede ayudarles de nuevo. En la política nada es coincidencia, pero también todo es narrativa. La politóloga Paula Tábara con nosotros. Muchas gracias, Paula, por comentar esta mañana lo que será la presentación del gabinete Bellido, el pedido del voto de confianza, de pronóstico reservado, Mabel, amigos, lo que ocurra. Y tal como se van viendo las cosas, esta jornada, como dijimos hace un momento, podría durar más de 24